Vamos a estar compartiendo un mensaje más sobre el libro de Nehemías. Sería la segunda parte de Abramos puertas de bendiciones. El primer mensaje fue el domingo pasado. Son 12 puertas que hubo en Jerusalén abiertas y nosotros necesitamos abrir esas puertas. Aunque vos no lo creas, cuando mencionamos el domingo pasado la puerta del muladar, era la puerta de la basura. Y tiene que estar abierta, obviamente, para que la basura no esté adentro. Cuando la basura está adentro, hay mal olor, bichos, hormigas, gusanos, y en eso, en el lenguaje espiritual, serían demonios que afectan la vida de una persona porque tiene una vida sucia. Por eso vamos a seguir viendo este tipo de puertas. Y otras puertas que hay que cerrar, como para nombrar algunas más, que cerrar principalmente, por ejemplo, la puerta de las quejas. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, pero la queja atrae al maligno. Dios nos pide que seamos agradecidos. Pablo nos enseña que tenemos que dar gracias a Dios en todo. Por más que vos digas, uy, ¿qué hay de lindo en esto? Bueno, algo Dios va a sacar provecho, porque al que lo ama a Dios, todo le obra para bien. Dice la Biblia, y tenemos que confiar en su palabra y en sus promesas. La puerta del rencor. Esta es una puerta que está abierta muchas veces en personas que guardan enojo, y la Biblia dice claramente que no tiene que ponerse el sol sobre vuestro enojo, sobre nuestro enojo. Hay personas que guardan rencor, enojo, bronca, rabia, y se mantienen con la truchita así fruncida durante muchos días, y el ceño fruncido también, y no hablan, y están allí como en ebullición, y en cualquier momento ¡pum!, explota eso. Tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que cerrar esa puerta del rencor y abrir la del perdón. Y tenemos que ser personas que perdonen siempre. ¿Cuántas veces, pastor? ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? 70 veces 7. O sea que tenés que perdonar siempre. Y hay personas que están atadas al rencor, a la falta del perdón, al enojo, al odio, al deseo de venganza. Y eso los consume y hace que los malignos seres inmundos estén acechándoles, visitándoles, oprimiéndoles y afectándoles con maldición la vida. También la puerta de la murmuración es una puerta que hay muchos que tienen abierta y no se dan cuenta que eso los condena, porque el que juzga a otro se condena a sí mismo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con juzgar. Algunas personas tienen un espíritu de juicio muy elevado y están permanentemente cortando cabezas. Es como que todos son culpables, todos son malos. El único bueno es el que está juzgando. El único que no tiene pecados o que está sin ninguna mancha es el que juzga. Sin embargo, a los ojos de Dios, eso es prohibido, pecaminoso, atrae maldición. Por eso, no confundas el discernimiento que Dios da de darnos cuenta del peligro o de las cosas que pueden afectar nuestra vida con algún mal, con el espíritu de juicio, y empezás a contarle a todo el mundo, fulano, mengano, sultano. Eso trae maldición a la vida, al hogar, y nos va enajenando la existencia. ¿Qué significa enajenarnos? Nos hace extraños, es como que nos deja solos. Y por supuesto, el diablo se aprovecha de esa situación y trae malestar en el hogar y en toda la familia cuando están permanentemente juzgando, condenando y señalando errores o defectos. La puerta de la pereza es otra puerta que hay que cerrar. Por el contrario, Dios quiere que seamos diligentes, esforzados, valientes, solícitos y personas que puedan estar dando ejemplo a los demás. No de vagancia, no de haraganería, no de pereza, sino de diligencia. Porque hay una condena muy grande sobre la indolencia. El que actúa con indolencia va a sufrir, indudablemente, porque Dios permanentemente está alentando a que nos esforcemos y seamos valientes. Y mucho más cuando estamos dando ejemplo ante un mundo perdido y pecador que está como gran nube de testigos observándonos. Y si nos ven una Biblia, nos ven con una palabra de bendición por allí que se nos escape, prestan atención y dicen, uy, va a la iglesia, uy, debe ser bueno, debe ser un ángel.
cuando empiezan a vernos bien y descubren que somos personas que juzgamos, que estamos haciendo pereza o haraganería, o estamos teniendo quejas, o estamos permanentemente descalificando a los demás, queda la gente como confundida y dice, oh, ¿qué es esto? Bueno, algunos piensan que los ángeles están en la iglesia, ¿verdad? Puede ser que los haya, porque dice la Biblia que algunos hospedaron ángeles, pero lo cierto es que los ángeles están en el cielo y a veces colaboran, como dice la Biblia, en los que están encaminados a la salvación. Por eso me gusta decir a algunos cuando se destacan por un favor que es sobresaliente y que realmente viene con una ayuda oportuna, Dios te está usando como ángel. No que sos un ángel, sino que te está usando como ángel. Porque hay acciones que son realmente destacadas y que vale la pena reconocerlas. Y Dios nos puede usar a algunos como ángeles. Dios te use como ángel para ayudar a otra persona a encaminarse a la salvación. La puerta de la burla es otra puerta que sigue abierta en personas que están permanentemente señalando errores. Eso es escarnio. Hoy se le dice bullying. Pero hay personas que están... Y qué triste sería que descubrieras que hay alguien cercano a vos que está permanentemente descubriendo errores, destacando defectos y riéndose o burlándose. Eso es horrible, horrible. Dios nos libre de estar viviendo de esa manera. Dios nos manda a bendecir al mundo, a mostrar la diferencia entre el mundo y que la gente pueda ver en nosotros a Cristo. Sin embargo, puede ver al diablo en nosotros. Cuando nosotros actuamos de esta manera, quejándonos, murmurando o hablando mal o destacando defectos y buscando hacer escarnio o bullying, como se dice ahora, para que la gente sufra. Por eso tengamos cuidado y cerremos definitivamente esa puerta para que la bendición de Dios pueda fluir completamente. Y la puerta del rechazo es otra puerta que sigue abierta en muchas personas. ¿Y sabés cuándo se nota más? Cuando llega cerca la fecha de Navidad o de alguna celebración donde supuestamente la familia tiene que reunirse en comunión y en armonía. ¿Qué? ¿Va a venir fulano? ¡Ay! Y ahí comienza el sufrimiento, pero pedile a Dios un milagro. Pedí que Dios ponga amor donde hay odio, rechazo o rencor. Y pedí que Dios ponga una reconciliación cuando hay distanciamiento y, por supuesto, enemistades. ¿Amén? ¿Vamos a cerrar estas puertas, iglesia? Amén. Y vamos a la puerta que nos propone ahora el libro de Nehemías, en el capítulo 3, versículo 26, y es la séptima puerta, la puerta de las aguas. Dice el texto bíblico, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta el frente de la puerta de las aguas, al oriente. Y qué justo que fueran sirvientes, los que sirven diligentemente en la obra de Dios. Y acá hay un paralelismo o un lenguaje espiritual que nosotros tenemos que destacar. Nosotros somos siervos de Dios y siervas de Dios. ¿Amén? Amén. ¿Alguien dice amén con convicción? Amén. Bueno, gloria a Dios. Porque tenemos que servir a Dios en lo que sea su voluntad. Diciéndole, heme aquí, Señor, quiero hacer tu voluntad. Bueno, anda a predicarle a tu enemigo de Cristo para que vaya al infierno. No, ¿qué voy a predicarle a ese? Bueno, hay gente que cuestiona la voluntad de Dios. Hay gente que está condicionando la voluntad de Dios queriendo hacer su propia voluntad y termina desobedeciendo. Sin embargo, Dios quiere que nosotros le sirvamos. ¿Y en qué? Dice, es esta puerta en la que Esdras, el sacerdote, juntó a todo el pueblo como un solo hombre, es decir, los convocó. Y leyó el libro de la ley. En este caso estamos leyendo la palabra de Dios, es la ley de Dios. Esta puerta simboliza la palabra de Dios, el alimento para nuestras almas. Son los ríos de la revelación de Dios que deben fluir a través del creyente al mundo. Debemos ser canales de bendición. Por eso la Biblia
la palabra de Dios tiene un efecto doble para nosotros, así como el agua que es para que bebamos y podamos satisfacer nuestra sed. La lectura de la palabra de Dios va a satisfacer nuestra necesidad del alma. Vamos a encontrar en la palabra de Dios los recursos de Dios, la guía de Dios, la inspiración de Dios, la revelación de Dios para que nosotros seamos personas guiadas por el Espíritu Santo y por la palabra. Y también, así como traía satisfacción, lava, limpia. Y nosotros somos limpios por la palabra de Dios que va entrando a nosotros y nos va depurando. Por eso es fácil darse cuenta, por lo menos esto es algo muy subjetivo lo que digo, pero no estoy muy lejos de lo que digo con respecto al sentido de que podemos darnos cuenta si nuestra vida está limpiándose cada vez más o está cada vez más sucia. Porque si nosotros leemos la Biblia y aplicamos la Biblia, obedecemos lo que dice la Biblia, obviamente eso va a producir transformación en nosotros y vamos a ser personas cada vez mejores y cada vez más parecidas a Jesucristo. Ahora, si acomodamos lo que leemos en la Biblia a nuestro antojo y pensamos, no, esto es para la vecina del frente, esto es para mi tío, esto es para mi hermano, pero nunca para mí, es como que la palabra de Dios pasa de largo. Y Dios quiere hablarnos a todos. Yo dije el sábado en el taller que cuando yo estoy predicando, estoy transmitiéndoles la revelación que Dios me dio a mí, pero no sé si te la va a dar a vos. Todo depende de cuán receptivo estés vos para recibir lo que Dios está trazando en este momento. Por eso nosotros necesitamos, cada uno de nosotros, recibir revelación propia de Dios para poder encauzarnos en la voluntad de Dios. Algunas personas parece como que nunca reciben nada. Sin embargo, otros pueden recibir mucho y salen transformados, salen renovados, salen fortalecidos, salen animados, salen esperanzados y salen dispuestos a obedecer lo que Dios trazó desde el púlpito. Lo mismo sucede cuando leemos la Biblia cada uno en nuestras casas. Cuando yo me acerco a la palabra de Dios, es Dios acercándose a mi vida. Ahora, si yo no la leo, porque podríamos hacer una pregunta, y esta la hago siempre cuando vienen personas a mí y me dicen, pastor, estoy mal. ¿Cuánto hace que no lees la Biblia? Y ya hace un tiempo. ¿Cuánto hace que no oras? Y dejé de orar. Bueno, es propio de que comiencen los demonios a afectar nuestra vida y acecharnos porque están viendo ahí debilidad o de pecado. Hay personas que saben lo que tienen que hacer y no lo hacen. Y dicen que cuando sabemos que tenemos que hacer lo bueno y no lo hacemos, nos es pecado, dice el apóstol Santiago. Por eso tenemos que tener atención a lo que la Biblia nos enseña para ponerlo por obra. Yo te voy a dar 7 recomendaciones aquí de qué tenemos que hacer con la Biblia. En primer lugar, leerla. Y podríamos preguntar, ¿la leíste hoy? Ay, me olvidé. Tuve que salir corriendo. Eso podría ser un día de semana, ¿no es cierto? Pero domingo, bueno, a menos que me diga voy a trabajar temprano a la mañana del domingo, bueno. Pero lo cierto es que alguien de aquí, y está aquí en medio nuestro, me dijo, yo tengo que ir a las 8, pero me levanto a las 6 para poder leer la Biblia y estar en comunión con Dios. Gloria a Dios, aleluya. Eso es recomendable, eso es lo que tenemos que hacer. No levantarte sobre el pucho y salir corriendo y después dejar para más adelante la lectura de la Biblia, porque el maligno es muy astuto y te va a entretener, te va a distraer y va a alejarte de lo principal, de lo que es necesario. La segunda cosa es estudiarla. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia, por eso nuestra iglesia tiene un montón de cursos para que vos aprendas, para que vos sepas y no la toques de oído. Me parece, espera que venga mi esposo para preguntarle, espera que venga el pastor para preguntarle, espera que venga el líder. No, vos tenés que dar respuestas convincentes de la fe que profesás. Vos tenés que convertirte en un maestro. ¿Te acordás lo que dice el libro de Hebreos?
estos debiendo ser ya maestros. ¡Oh! ¿Qué pasó? Es necesario que vuelvan a los primeros rudimentos. Y los primeros rudimentos es el ABC. Hay personas que parece que no han aprendido nada, pero a lo mejor lo saben de memoria, pero no viven lo que han aprendido. Y lo que trae bendición a nuestra vida es lo que vivimos, de lo que aprendemos de la palabra de Dios. No es tan importante lo que sepamos de memoria, sino lo que hagamos en base a lo que aprendemos de la palabra de Dios. Por eso sería conveniente que vos mismos evaluaras tu vida a la luz de la palabra de Dios. ¿Estoy aprendiendo? ¿Te acordás el ejemplo que yo cité hace mucho? Y lo cito siempre, porque a mí me impactó. Y lo que me impactó marcó mi vida. Yo recién entré a la iglesia evangélica en Brasil, vi a una persona y cuando el pastor decía, busquen en sus Biblias tal texto, yo estaba media hora, una hora buscando en la Biblia hasta que caí en el índice para ver qué página era. Sin embargo, al lado mío había uno que, ¡pum!, enseguida. Yo dije, ¿cómo hace eso? Bueno, es obvio que tenía familiaridad, tenía práctica, leía la Biblia, conocía. Después me enteré que estudiaba la Biblia. Y nosotros tenemos que convertirnos en estudiantes de la Biblia. Dice Spurgeon, el viejo predicador de Inglaterra, llamado príncipe de los predicadores, que la sangre que corra por tus venas sea bíblica. Qué lindo sería, no para hacerlo como de memoria, como te conté ese otro ejemplo de personas que tenían versículos bíblicos para todo. ¿Te acordás? Que decían, por ejemplo, me duele el pelo, Jeremías 3:33. Tuve un problema, Mateo, tenían texto para todo. Pero esas personas terminaron presas, eran farsantes. Y ahí se descubrió la hilacha, como diríamos en Córdoba. Vivirla a la palabra de Dios. Tercero, memorizarla. Qué lindo, en algunas organizaciones sería bueno que acá se empezara a hacer eso y te animo a promoverlo en el grupo de jóvenes, en el grupo de células, a aprender textos bíblicos. Yo sé que hay algunas ramas celulares que hacen eso. Promueven la memorización de la Escritura. 4, meditarla. Tenemos que estar pensando en lo que dice. ¿Sabés lo que dice la Biblia? La Biblia misma, por si a alguno le falta paz, dice la Biblia, mucha paz tienen los que aman mi ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz, no poca, mucha. Si querés disfrutar de la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, empezá a meterte en la palabra de Dios. No sé si sobraron los periódicos que estaban repartiendo los hermanos de seguridad y pudieron recibir un periódico cada uno de ustedes. A ver, díganme si recibieron algún periódico de estos o se habrán acabado en el primer culto. Pero eran periódicos, esa es una lectura ungida. Y allí en una de sus lecturas dice, el que empieza a meterse en la palabra de Dios puede zambullir en las insondables profundidades de Dios. ¿Se entendió, verdad? Algunos dicen, no. Bueno, cuando vos empezás a leer la Biblia y profundizar en la lectura de la Biblia, vas a empezar a entrar en las cosas que no tienen fondo de Dios. Pero es algo glorioso, maravilloso, deleitoso, porque hay cosas que ni siquiera ojo vio ni oído oyó y están determinadas para aquellos que le aman a Dios. Por eso te animo a buscar a Dios, a proseguir en buscarlo y en leer la Biblia, porque lo vas a encontrar allí, porque es su revelación, es Dios mismo dándose a conocer a su iglesia. Tenés que enseñar la Biblia. No como un predicador fariseo ni hipócrita, hace esto, pero no lo que hago yo, sino que muestres la Biblia y la enseñes con tu propia vida. Esto es lo que a mí me resultó, esto es lo que a mí me bendijo, esto es lo que a mí me marcó la vida, esto es lo que a mí me bendijo y cambió mi existencia. Cuando vos te convertís en un ejemplo de lo que enseñás, va a haber una gloria, Dios te va a respaldar con el cielo. Predicarla, la Biblia, no hace falta que estés en un púlpito para predicarla. Yo empecé muchísimos años de
muchísimos años antes de ser pastor. Le prediqué a los empleados ahí donde yo estaba trabajando, los reuní un día, les hablé a todos, fui a una pensión, les hablé a un montón de gente, ya empecé, en un ómnibus me paré, en un avión me paré y hablé públicamente, hay testigos aquí de esto que estoy diciendo, porque ya empezás a predicar, no necesariamente tenés que tener un púlpito. Ves a un grupo de muchachones por allí, animate, obviamente orá y pedirle a Dios cobertura. Y por supuesto, sé prudente, no tenés que ofender, pero acercate y decirle, ¿me permite compartir algo que yo aprendí? Miren, como ustedes, yo estaba así, pero un día, y ahí Dios va a empezar a poner palabras en tu boca. Abre tu boca que yo la llenaré, dice la Biblia. Y el Espíritu Santo va a ser el que nos va a usar. Pero si vos tenés miedo, no, me van a echar, no, se van a ofender, no, me van a rechazar, no, se van a burlar. Bueno, es el precio que tenemos que pagar por servir a Cristo. Bienaventurados sois si por mi causa os vituperan y os insultan y dicen toda clase de mentiras contra vosotros, porque grande será vuestro galardón en el reino de los cielos. Amén. Tenemos que obedecerla y eso es vivirla. Cuando salgas de aquí tenés que decir, bueno, ahora ¿qué me toca a mí? Tengo que obedecer esto. El pastor me dio en el ojo. Bueno, no era yo, sino que era Dios por mi intermedio, compartiendo lo que Él puso convicción en mí para transmitir. Todas las puertas me gustaron de manera muy particular, pero esta despertó mucho mi atención. ¿Por qué? Dice el versículo 28. Desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Y fíjense que dice sacerdotes, no fueron personas del montón. Y personas del montón, cuando ahora nosotros tenemos el mensaje del Nuevo Testamento y el mensaje del apóstol Pedro, que dice que nosotros todos en Cristo somos un pueblo de reyes y sacerdotes. Y el sacerdocio nos ha sido dado. Antes el sacerdote era el que estaba en un lugar alto, lejos del pueblo. Bueno, algunos cuando yo digo sacerdotes se imaginarán una persona con sotana, con collarín, pero nada que ver. Pedro el apóstol dice que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y esta puerta, la de los caballos, era la puerta de la guerra, que simboliza la pelea, porque los ejércitos en aquel entonces, como hoy, se miden por el armamento que tienen y las posibilidades destructivas que tienen. En aquel entonces se medían por los caballos. ¿Cuántos caballos tienen y con cuánta gente saldrán a la guerra a pelear contra los enemigos? Y a mí me gustó esta puerta de manera particular porque yo me siento guerrero de Jesucristo. Amén. Porque estoy peleando la buena batalla de la fe. Y yo sé que no estoy golpeando como al aire, como dice Pablo. Yo no soy de los que golpean el aire por si le pego a algún demonio. ¡No! Estamos sabiendo que estamos en guerra espiritual, pero que tenemos que estar atentos, velando y muy atentos para no tener heridas, caídas o bajas. Dice el Salmo 147, versículos 10 al 12, no se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad del hombre. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. O sea, en aquel entonces el caballo simbolizaba la fuerza bruta, el poderío de guerra ante cualquier enemigo, pero hoy lo que le da la fuerza al verdadero hijo y a la verdadera hija de Dios es el temor a Dios. Es el temor a Dios. ¿Y qué más dice la palabra? En cuanto a los que esperan en su misericordia. Y nosotros esperamos en su misericordia siempre, 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 porque si no fuera por la misericordia de Dios, nosotros no podríamos estar aquí. A todos nos pasa que vivimos en este mundo corrupto, maligno, depravado, perdido, pecador, voluntariamente,
Y por supuesto estamos peleando la buena batalla de la fe. En el cielo vamos a estar libres de cualquier lloro, o cualquier tristeza, o cualquier amargura, o cualquier peligro. Pero mientras estemos aquí, estamos peleando la buena batalla de la fe. Y por supuesto, sabemos que somos responsables y podemos cometer errores, y podemos fallar, y podemos hasta pecar, no voluntariamente, inconscientemente. Por eso David decía, cuando oraba, oh Dios, mira si en mí hay algún camino de iniquidad, porque ni él sabía si había pecado conscientemente, podría haber cometido errores y ese error dañó a la persona que estaba al lado. Nosotros todos los días, dice Santiago, todos los días ofendemos, todos los días podemos cometer errores. Por eso necesitamos de la misericordia de Dios. Y esos errores que cometemos, esos pecados que cometemos, nos producen tristeza. Por eso dice la Biblia, la tristeza según el mundo produce muerte, pero la tristeza según Dios, ¿qué? Arrepentimiento. Por eso cuando yo me siento triste por algo, bajoneado por algo, desanimado por algo, me tengo que arrepentir. Señor, me arrepiento ¿de qué? No sé, pero de algo que he hecho y no me doy cuenta. Y le pido perdón a Dios, y Dios en su misericordia me renueva. Y empiezo a tener las fuerzas y el gozo para seguir adelante. Y todos los días dice la Biblia que Dios renueva su misericordia para con nosotros. Por eso no sigas desanimado, no sigas debilitándote ni deprimiéndote, porque si temes a Dios y querés agradarlo, Dios renueva su misericordia y tenés que esperar que lo haga. Amén. Zacarías 4:6, y aquí pone en orden todas las cosas Dios, como para que nadie se confunda y piense que por la fuerza física o el conocimiento intelectual o el poder de la plata o de los contactos o de la experiencia o de la cultura o de lo que sea, piensa que va a vencer en esta batalla. No, miren la clave aquí. Ya te dije el temor a Dios, ya te dije la misericordia de Dios, ahora te digo otra cosa. Dice la Biblia, no con ejércitos ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Con el Espíritu Santo es el que vamos a tener la victoria absoluta. ¿Por qué Jesús no les permitió a sus discípulos que salieran a predicar apenas lo habían conocido a Él? Les dijo, quédense en Jerusalén, no salgan, no vayan a salir, por favor. Esperen a que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando viene el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y recién van a salir a ser mis testigos a Judea, Samaria, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Por eso cuando vos disfrutás de la presencia, del poder, de la plenitud del Espíritu Santo, te da ganas de ir a todos lados, amén, a predicar el glorioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si no tenés la plenitud del Espíritu Santo y disfrutás la presencia del Espíritu Santo, no muevas un dedo, por favor, porque es peligroso, porque podés sufrir. La gente sufre quejas y por supuesto se siente como fracasada, porque salió en las fuerzas de su carne, diciendo, aprendí 2 textos de memoria y ya lo hago. Vos siempre tenés comunión con Dios, siempre buscás la presencia de Dios, siempre tenés una relación íntima con Dios. Yo dije con mucho énfasis en el primer culto, nosotros no tenemos una religión, tenemos una relación con Dios y la tenemos que mantener diariamente, donde le hablamos a Dios, le decimos que lo amamos a Dios y Dios se manifiesta en nuestras vidas también revelándose. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová. Así que busquemos a Dios y prosigamos en buscarlo, porque Dios no juega a las escondidas con nosotros. Él quiere manifestarse en nuestras vidas. Y es un deleite cuando estás cara a cara con Él y disfrutás de la revelación de su palabra. Y Dios te va a hablar de manera íntima y personal, como lo puede estar haciendo en este mismo momento. La siguiente puerta es la puerta oriental, es la puerta de la salvación. Dice en el versículo 29, después de ellos restauró Sadoc, hijo de Immer,
enfrente de su casa, y después de él restauró Semaías, hijo de Secanías, guarda de la puerta oriental. Siempre que se menciona el oriente en la Biblia tiene referencia a la salvación. Así como la estrella vino del oriente, también Jesús viene del oriente. Por eso esta puerta simboliza la salvación. Por esta puerta Jeremías profetizó con estas palabras: y saldrás al valle del hijo de Ginón, que está a la entrada de la puerta oriental, y proclamarán allí las palabras que yo te hablaré. En esta puerta era la puerta que representaba la salvación. Y miren lo que dice el Salmo 91, 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Y esto es lo que provoca la salvación. Le pondré en alto. Por eso Dios nos levanta. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Dios está con nosotros en la angustia. Y le glorificaré, lo libraré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Por eso cuando Dios nos salva de una vida miserable, nos salva del pecado, nos salva de la tristeza, de la angustia, nos salva de la condenación, nos salva de la muerte eterna, nos salva del diablo, nos salva de muchas cosas. Esa salvación que recibimos por gracia de Dios costó la sangre de Jesús, pero al mismo tiempo nosotros somos impactados con esa salvación porque Dios nos muestra su amor al enviar a Jesucristo para morir por nosotros en la cruz. Nosotros somos impactados por ese amor. Y yo traté de graficarlo, no sé si vos te identificarás en este sentido conmigo, pero fue tanto el impacto que yo recibí de la salvación de Cristo que mandé una carta a mi familia, porque yo vivía una vida muy triste, con muchos deseos de suicidio y mucha amargura, mucha infelicidad. Y le había puesto a mi familia y yo me desahogaba. Lamentablemente en ese tiempo no tenía la madurez que tengo ahora, me desahogaba con mi familia. Imagínate mi papá y mamá que leían eso, eran cartas fulminantes. Hasta que un día le dije, soy feliz. ¿Y qué pasó? Me dicen. Conocí a Cristo, ahora soy creyente, porque allí en portugués se dice crente, a los creyentes se le dicen crentes, y le dije, soy creyente. ¿Y de qué sos creyente? Me decían mi mamá. Y le dije, conocí a Cristo y cambió mi vida, y eso se sostuvo hasta el día de hoy. Por eso cuando yo recibí el milagro de la salvación, mi vida cambió, fui marcado para la eternidad. A lo mejor vos decís, no pasó nada. Algunos jóvenes entran en crisis, principalmente los que han crecido en familias de cristianos que se acostumbran a la iglesia, como que siempre estuvieron en un ambiente de cristianos, de amor, de buena conducta, de respeto. Es como que dicen, yo necesito conocer el mundo para poder cambiar y ver la diferencia. No, la diferencia la ves en tu alma, en tu espíritu. Cuando Dios toca tu vida con la salvación eterna de tu alma, es un cambio maravilloso, glorioso. Es un antes y un después. Antes vivíamos en las tinieblas, pero ahora vivimos en la luz. El cambio se opera en nuestro interior. Cuando la gente dice es un problema político, es un problema económico, es un problema ontológico el que tiene la humanidad. Ontos en griego es ser. Nuestro ser estaba corrompido por el pecado, pero Cristo vino a resolver ese problema y nos ha dado una vida abundante y eterna. Por eso cuando nosotros conocemos a Cristo, cambiamos, no seguimos siendo los mismos. Las cosas cambian. ¿Y dónde cambian? De adentro para afuera. De adentro para afuera. Porque empezamos a notarnos diferentes. Ya no queremos estar en el mismo ambiente de burla, de mentiras, de fraude, de robos, de engaño. Ya nos sentimos incómodos.
Ya no queremos estar más en la bailanta o en la tanguería. Eso lo digo por mí, porque yo frecuentaba esos lugares. Y cuando conocí a Cristo, viene mi hermano que todavía no era creyente, me dice, vamos, vamos. Y me insistió tanto, y mi mamá. Y yo no tenía el carácter que tengo ahora, ni la madurez que tengo ahora, ni los principios que tengo ahora. Y mi mamá, dale, acompaña a tu hermano, estuviste en Brasil y tendrías que ir con tu hermano, fíjate que te invita, andá. Y fuimos a la bailanta. Había cuarteto. Y yo estaba ahí, y ya te contesto, y yo decía, ¿qué hago acá? Era impresionante, yo ya me sentía bicho raro. Antes, bueno, era el rey de la noche. Pero me sentía raro, digo, ¿qué estoy haciendo acá? Ya no soy el mismo. Le dije a mi hermano, disculpame, me voy, lo corté. Y me fui, porque ya no tenía la naturaleza que antes tenía para estar en el mundo y en el fango del pecado. Y eso bendijo mi vida. Comencé a poner límites, comencé a darme cuenta, comencé a discernir y empecé a poner cosas que agradaran a Dios en mi vida como objetivo principal. Por eso nosotros tenemos que demostrar la salvación. Así como Dios mostró su amor para con nosotros, nosotros también tenemos que mostrar el amor de Dios al mundo. Porque ¿por qué nos eligió Dios? Si vos tenés una religión y crees que para agradar a Dios tenés que cumplir, tengo que ir a la iglesia, tengo que dar el diezmo, tengo que leer la Biblia, tengo que orar, te equivocás. Vos tenés que agradar a Dios porque lo amás, porque has sido impactado con la salvación eterna de tu alma y eso transformó tu vida completamente. Ya no sos más. Ahora sos nueva criatura en Jesucristo. Por eso Dios tiene un propósito maravilloso con nuestras vidas. La siguiente puerta, la puerta del juicio. No te distraigas, por favor. Dice en el versículo 31, capítulo 3, después de él restauró Malquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente de la puerta del juicio, y hasta la sala de la esquina. Esta es una puerta muy especial, porque por esta puerta pasaban los sentenciados, los condenados, dictaban los jueces sus veredictos. Esto nos recuerda que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque todos daremos cuenta a Dios por nosotros mismos. Todo va a ser puesto a la luz del gran juicio de Dios. Pero yo dije recién y lo repito, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y esto es porque doy por sentado que todos los que están aquí son hijos e hijas de Dios y que han recibido la salvación por medio de Cristo y la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Eso es lo que le espera a la iglesia de Jesucristo, el tribunal de Cristo, donde ya no va a haber condenación. No va a decir en el tribunal de Cristo Dios, vete al infierno o entra en el gozo de tu Señor. Pues va a decir obviamente eso, entra en el gozo de tu Señor, porque los que han sido salvos en Cristo ya han sido justificados por Él. Justificados pues por Jesús, tenemos paz para con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1. Pero ¿qué hay de que aquí haya alguno que todavía no ha sido salvo? ¿Qué hay de que aquí haya alguno que todavía no aceptó a Cristo? Que no le entregó su alma a Cristo. Está en peligro. Está en peligro. Eso para que después nos digan, no me lo dijeron. Está en peligro porque si muere antes de partir a la eternidad, ¿a dónde se va? La Biblia dice que los que parten en Cristo van al cielo, los que parten sin Cristo van al infierno. Eso lo dice la Biblia. Y es duro, pero es una advertencia para que todos nosotros entremos al cielo un día. Por eso el juicio marca la determinación de lo que espera en el final. Y a lo mejor algunos dicen, hay personas que están impunes, obran mal, están actuando equivocadamente, cometen pecados, delitos, son malignos y es como que pasan inadvertidos, se equivocan. Dios nos ve a todos y Dios toma cuenta de todo.
Los libros que se van a abrir en el juicio están todos detalladamente descritos. Y no es porque Dios no tenga memoria, porque Dios es omnisciente. Es porque, para que no queden dudas de todo lo que hemos hecho, han sido registrados. Por eso el que no tiene a Cristo va a ir al juicio, donde Dios dirá, idos al fuego eterno, el infierno. Pero los demás no. Por eso miren lo que dice aquí Eclesiastés 7:14. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Algunas personas dirán, pasó el tiempo, mi causa ya prescribió, nadie se dio cuenta, nadie sabe mi pasado. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y por supuesto, Dios a su tiempo traerá toda obra a juicio, esta haya sido buena o sido mala. Por eso es muy importante el arrepentimiento. Si vos ahora, en base a lo que estás escuchando, estás acordándote, uy, cierto que cometí un fraude aquí, o robé otra cosa allí, o engañé a tal persona y le estafé, más vale que te arrepientas antes de que llegues a ese día. Pedile perdón a Dios. Decir, Señor, lo hice en ignorancia, en oscurantismo, en tinieblas, estaba en otra vida pasada, pero ahora me doy cuenta, te pido perdón por mi pecado. Y Dios es amplio en perdonar. Y dice que cuando nos perdonamos y cuando nos perdonas y nos arrepentimos de nuestros pecados, ya no queda más ninguna causa por la cual Dios pueda acusarnos, porque toma nuestros pecados y los arroja al fondo de la mar y ya no trae más a su memoria nuestros hechos inicuos. Está en el libro de Miqueas. Por eso los que se arrepienten de sus pecados no tienen que andar pensando que va Dios a decirles, sos un miserable, vos querés que te perdoné, pero estoy pendiente de vos porque te vas a volver a equivocar. Eso lo hace el diablo, pero Dios nunca. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. No tenemos que juzgar nada antes de tiempo. No tenemos que decir, este se va a ir al infierno, este no se va a arrepentir nunca, porque Dios nos va a humillar, te lo digo por experiencia. Cada vez que nosotros actuemos con incredulidad pensando que una persona no se va a convertir, Dios nos va a humillar. Lo hizo conmigo. Yo dije hace mucho tiempo, uy, esta persona nunca va a ir a la iglesia. ¿Y quién vino a la iglesia en un tiempo? Esa persona. Dije, oh, perdóname, Señor, perdóname por haber pensado mal. Porque nosotros siempre pensamos mal. Y tenemos que arrepentirnos por no dar crédito al milagro de Dios para alcanzar a un alma para la salvación. La puerta, seguimos con la siguiente puerta, la puerta de Efraín. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Nehemías 8:16. Esta es la puerta de la gracia y de las relaciones interpersonales, como fue la relación de Dios con Efraín el menor, y así es la consideración con el más débil o los pequeñitos del Señor ante los grandes o malignos. Espero que se entienda, pero Efraín fue la tribu más pequeña de Israel y por supuesto tendría a ser menospreciada. Y así es lo que el mundo y el sistema capitalista del mundo hace, que se menosprecie al débil, al pobre o al que está sufriente. Sin embargo, los hijos de Dios, las hijas de Dios, tienen que considerar que Dios nos ama a todos sin igual. Es decir, que todos tenemos que llegar al conocimiento de Cristo. Mateo 18:10 dice, mirad que no despreciéis a uno de estos pequeñitos, porque os digo que sus ángeles en los cielos contemplan siempre el rostro de mi Padre. Tened muy especial atención por aquellas personas que están afectadas por diferentes males, problemas, enfermedades o ciertas debilidades o errores, para tener misericordia,
para tener contemplación, complacencia, porque Dios les ama, como nos ama a todos por igual. Pero qué triste sería de que vos, siendo fuerte, una persona inteligente, que te destacaste, menosprecies a otro, o estés queriendo ufanarte ante esa persona que está sufriendo. Por eso Dios quiere que nosotros tengamos más misericordia y contemplemos a las personas que necesitan de manera muy especial. Aquí hay una hermana que está sirviendo a los prójimos más necesitados. Póngase de pie, hermana, por favor. La mamá de Angie. Ponete de pie, por favor. Ella está sirviendo, nos visita de Capital Federal, pero ella está liderando un lugar donde hay mucha necesidad y mucha carencia y está teniendo un corazón tierno y misericordioso para bendecir a todas las personas que le rodean. Así que muchísimas gracias, Dios le siga usando. La puerta de la cárcel, ya entramos en el final. No te distraigas, por favor, ya falta poco. Nehemías 12:39 dice: y desde la puerta de Efraín, y aquí hay un repaso de algunas de las puertas, hasta la puerta vieja y la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de Jamea, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la cárcel. La cárcel era la puerta por la cual desfilaban los presos que serían encarcelados o liberados. Jesús vino a librar de la cautividad al hombre pecador, porque hay cárceles de diferente tipo, hay prisiones, hay cautiverios de diferentes tipos. La cárcel, literalmente, donde van las personas privadas de su libertad. Aquí nuestra iglesia, gracias a Dios, comenzó un ministerio carcelario. Está encabezado por Carmencita y por Clarita y Carmencita, dos hermanas con una misericordia tremenda, están visitando, son capellanes ya, están visitando. ¿Qué cárcel, Carmencita? Bien fuerte ahí. La unidad 4 de Seiza. Y Dios tiene que levantar a muchas más personas, porque visitar a los presos es una de las voluntades de Dios. Estuve preso y me visitaste, dice Mateo. Y luego también hay un reclamo, como diciendo: estuve en la cárcel, pero no me visitaste. Y por supuesto se necesita una capacidad especial. Yo, por la misericordia de Dios, visité cárceles en Córdoba, a presos durante casi 1 año y medio, y por supuesto es un ministerio muy desafiante, pero necesario. Hay presos. Vamos a hacer una lista aquí. Hay presos en cárceles. A lo mejor tenés algún pariente, amigo, Dios te libre, obviamente, de tener algún pariente o amigo, pero que los hay. Y tenemos que estar orando, por lo menos la oración. Acordate, iglesia, por lo menos orá. Pero también hay cárceles que son provocadas por vicios, drogas, alcohol, juego, bingo, pornografía, etcétera, y muchas otras cosas que atan el alma humana. Hay personas que sienten como que no pueden salir. Hay personas que están esclavizadas, torturadas. No pueden escapar de esos vicios que los han enquistado en una situación calamitosa. Y te lo digo por experiencia también. Para los que tengan vicios y situaciones torturantes relacionadas con vicios que ya sabes cuáles son y quisieras que no estuvieran más, te animo a pedirle un milagro a Dios y que creas en los milagros de Dios. Porque si le pedís a Dios algo, Dios lo va a hacer, pero tenés que tener fe para creer que Él ya lo hizo desde el mismo momento que se lo pediste con fe. Ahora, al pedirle tenés que dar gracias, que sean conocidas vuestras peticiones con acción de gracias delante de Dios. Eso es fe. Y la fe es dar por hecho lo que estás pidiéndole, y te vas a sorprender, te vas a maravillar. Vas a decir de repente: ¡oh! ¿Dónde se fue el vicio? Y te lo digo por experiencia, pues yo no podía librarme del vicio del alcohol. Y un día dije: ¡oh! Desapareció. Y Dios va a hacer desaparecer tu vicio si lo querés. Vos podés decir: no puedo, pastor, y es correcto que digas no puedo.
Porque nosotros tenemos que poder todo en Cristo. Y tenemos que querer. Si tu voluntad está dispuesta a ser acepta por Dios según lo que tengas, no según lo que no tengas. Por eso decirle, Señor, yo quiero, pero ayuda a mi incredulidad. Y Dios va a intervenir con un milagro y va a liberarte de ese yugo inmundo que te tortura y que hace sufrir a todo tu entorno y a tu propia vida, la destruye. Porque el diablo así está empeñado en destruir, robar y matar. Tercero, compromisos fraudulentos. Hay personas que están ligados a compromisos fraudulentos. Saben que es corrupción y que van a tener una penalidad de parte de Dios por ello y siguen por conveniencia. Una vez alguien me dijo hace mucho, es que si yo me entrego a Cristo pierdo mucho. Vas a perder el cielo si no te entregas a Cristo. 4, emociones, pasiones. Y aquí puse entre paréntesis hechizos. Porque cuando hay emociones y pasiones también hay lujuria y hay bicho. Y te quiero llamar la atención, iglesia, porque muchas personas no se dan cuenta, pero como no tienen principios bíblicos, escriturales, no tienen carácter para decir, conmigo no cuentes, ceden porque son débiles. Y la carne prevalece y terminan pecando. Hay personas que confiesan, pero yo sabía que estaba mal y sin embargo seguí. Miren, yo le agradezco tanto a Dios por las personas que nos advierten. Yo estaba en Brasil y por supuesto era nuevo, y viene una persona, una chica del grupo, y me empieza a buscar, bueno, en ese tiempo yo era diferente. Me empieza a buscar, y resulta que yo era ingenuo. No me daba cuenta, como estaba en el grupo juvenil, pensaba que era una de las chicas de la iglesia. Y como yo en ese tiempo tenía el concepto idílico que en la iglesia estaban los ángeles, después descubrí que en la iglesia estamos nosotros. Y viene una persona y me dice, mirá, vos sos nuevito, pero te pido por favor que te cuides, por favor. Yo no puedo decir mucho, pero tené prudencia, fíjate bien, porque yo había llevado a un compañero de trabajo ya a la iglesia y me dice, Dios te va a usar mucho, pero cuídate porque tenés que cuidarte. Yo no sabía a qué se refería. Y después me enteré que era por esa chica. Porque después que pasó una cosa en la iglesia, no conmigo, sino con esa chica, en relación con otra persona, vino y me dice, ¿te diste cuenta? Yo te quería advertir, pero no podía decírtelo porque, ella no quería entrar en murmuración. Pero lo cierto es que nosotros podemos advertir, diciéndole, tené prudencia, tené cuidado, mira bien, sondea principios, sondea Biblia, porque si la persona, escucha bien, por favor, esto lo aprendí del pastor Jefferson, si la persona no ama a Dios por sobre todas las cosas, es una bomba del tiempo. Eso es peligrosísimo. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Cuando vos amás a Dios por sobre todas las cosas, eso te va a ubicar. Pero ahora si amás a fulana, mengana, a quien sea, por sobre Dios, eso es idolatría. Y toda idolatría es abominación a Jehová. Y eso de alguna manera te va a afectar la vida. Cuando Dios te hace que lo pongas a Él por encima de todas las cosas, te ubica, te orienta, te armoniza, te equilibra. Pero si vos tenés otras cosas por encima de Dios, Dios está en segundo o tercer lugar y vaya a saber quién está en primer lugar y no dudamos en que nos damos cuenta quién podría estar. La puerta de la cárcel es muy importante que nosotros sepamos cómo liberarnos. Hay en la mente también traumas, síndromes complejos. Hay personas que están afectados por cosas del pasado y le echan culpa a las personas que intervinieron. Yo conté en el primer culto que una persona nos vino a visitar hace muchos años, recién estábamos aquí con mi esposa, y esta persona mientras estaba hablando con nosotros estaba todo el tiempo mirando para atrás. Y yo le digo, ¿qué te pasa? Me dice, no, me persiguen.
Bueno, después nos enteramos porque nos llamó alguien de su parentela que esa persona estaba con síndrome de persecución y terminó en un neuropsiquiátrico. Por supuesto, yo no tenía la experiencia que tengo ahora porque hubiera orado por liberación y Dios podría haber hecho un milagro, pero esa persona terminó muy, muy mal. ¿Por qué? Porque hay personas que están atadas con cosas inmundas en sus cabezas que les condicionan la existencia. Personas que tienen paradigmas mentales de todo tipo y eso les condiciona la existencia y hacen que todo su entorno sea corrupto, corrompido o maligno o maldito. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesús. Hacia lo que me inclino es maligno, no te agrada, por lo tanto perdóname, limpia mi mente, ayúdame a hacer milagro en mi vida. Y lo lindo de Dios es que hace milagros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Después le voy a pedir a Tiara que cantemos esa canción del milagro. ¿Amén, Tiara? Bueno, esperamos que sí. Y por último, Lucas 4:18, donde Jesús encarna la profecía de Isaías 61:1, que dice, y yo la veo a esta profecía para toda la iglesia. ¿La iglesia está presente aquí? Amén. Bueno, es para todos nosotros, donde Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No a los pobres indigentes, a los pobres que no tienen ningún tipo de respuesta y necesitan urgente una respuesta. Es como se las enseñé un día la palabra tochos. Tochos es la palabra de pobre que se cansó de buscar respuesta a su alrededor hasta que miró al cielo y Dios le respondió. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Qué linda es la tarea de la iglesia, ¿no? Es gloriosa cuando vos la encarnás como Jesucristo la encarnó. Dios me ha ungido para dar bendición, para transmitir la palabra de Dios, para que la gente conozca a Dios, para que la gente reciba la bendición de Dios. Ponete de pie, iglesia. Te voy a invitar a que repitas esta oración, por favor, bien fuerte, y que la tomes como propia, que la sientas como que es la misión que Dios te encomienda, para que salgas de aquí sabiendo a lo que Dios te ha llamado. Que digas junto conmigo ahora, levantad tu mano al cielo y decís junto conmigo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Gloria, unge a tu iglesia, llénala de tu poder, trae, Señor, bendición hasta que sobreabunde para cada uno de tus hijos e hijas y que al salir de aquí salgamos renovados, fortalecidos y llenos de tu presencia para cumplir esta misión de bendecir al mundo, a multitudes, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y el pueblo que cree dice fuerte, amén. Amén.